La historia del papado no es solo la historia de la Iglesia, es la historia del poder absoluto. Y como nos enseñó Lord Acton, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, conocer el pasado oscuro del Vaticano no es una provocación, es una advertencia. Durante más de 1000 años, los papas han sido considerados los representantes de Dios en la tierra. Pero tras las túnicas blancas y los rezos solemnes se esconden guerras de poder, asesinatos encubiertos, traiciones familiares y pactos con el mismísimo diablo. ¿Sabías que hubo un papa que exhumó a su antecesor para juzgar su cadáver? ¿O que otro murió asesinado en su propia cama tras una orgía vaticana? Este no es un documental sobre santos, es la historia oculta del Vaticano. Y hoy vas a conocer la verdad jamás contada de los papas más oscuros de la historia. ¿De mujeres? Estamos hablando de Teodora y su hija Marocia, nobles romanas que manejaban a los papas como marionetas. Ellas colocaban y quitaban papas a su antojo. Incluso Marocia logró que su hijo ilegítimo fuera nombrado Papa Juan XI. Los historiadores llaman a esta etapa la pornocracia, porque literalmente el trono de San Pedro estaba dominado por lujuria, sobornos y asesinatos. Una época tan caótica que muchos cardenales ni siquiera sabían quién era el verdadero papa. Papa Esteban VI y el juicio al cadáver, 897. Imagina esta escena: la Basílica de San Juan de Letrán, la más antigua de Roma. Un tribunal eclesiástico reunido frente a un cadáver. El cuerpo putrefacto del Papa Formoso había sido exhumado de su tumba, vestido con las ropas papales, sentado en un trono y acusado de herejía. Su delito: ser rival político de Esteban VI, el nuevo Papa. El cadáver fue interrogado. Un diácono tuvo que responder por él. Fue declarado culpable, despojado de sus vestiduras, mutilado y arrojado al río Tíber. Este episodio fue tan perturbador que provocó un escándalo sin precedentes, pero también fue solo el comienzo. Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, el mafioso del Vaticano. El apellido Borgia es sinónimo de corrupción, veneno y poder desmedido. Rodrigo Borgia llegó al papado en 1492 comprando votos, sobornando a cardenales y prometiendo favores. Una vez en el trono, organizó banquetes sexuales dentro del Vaticano, colocó a sus hijos como duques y obispos, y acumuló una fortuna que haría palidecer a cualquier mafioso moderno. Su hijo, César Borgia, su brazo ejecutor, fue un asesino implacable. Y su hija Lucrecia, una pieza clave en alianzas políticas y envenenamientos discretos. Dicen que incluso mandó a eliminar a sus propios cardenales si amenazaban su poder. Pío XII, ¿el Papa de Hitler? Ya en el siglo XX, el Vaticano no quedó exento de polémicas. El Papa Pío XII fue acusado de guardar silencio ante el Holocausto. Mientras millones de judíos eran deportados, el Vaticano mantenía acuerdos diplomáticos con la Alemania nazi. Algunos historiadores defienden su estrategia. Dicen que actuó en secreto para salvar vidas, pero otros aseguran que el silencio fue cómplice. Una sombra que aún hoy divide a los estudiosos de la Iglesia.
Origen del conflicto. La huida a Aviñón. Todo comenzó en 1309, cuando el Papa Clemente V decidió trasladar la sede del papado desde Roma a Aviñón, en Francia. El motivo oficial: la inseguridad en Roma. El motivo real: la presión del rey francés, Felipe IV, que quería controlar al Papa como si fuera su capellán personal. Durante casi 70 años, 7 papas vivieron en Aviñón, completamente bajo influencia francesa. A esta etapa se le conoce como el cautiverio babilónico de la Iglesia. El retorno a Roma y el caos. En 1377, el Papa Gregorio XI decidió regresar a Roma, pero al morir al año siguiente se desató el infierno. Los romanos, temiendo que se eligiera otro papa francés y se volvieran a marchar, asaltaron el cónclave a gritos de «Queremos un papa romano o os matamos». El resultado fue la elección, apresurada y forzada, de Urbano VI. Pero los cardenales, muchos de ellos franceses, pronto se arrepintieron y declararon nula la elección por haber sido bajo presión. Se reunieron otra vez y eligieron a un nuevo papa, Clemente VII. Ahora había 2 papas al mismo tiempo, cada uno llamando antipapa al otro y excomulgándose mutuamente. El clímax: 3 papas al mismo tiempo. En 1409, en un intento por acabar con el caos, los cardenales de ambos bandos se reunieron en el Concilio de Pisa. Allí declararon a los 2 papas, el de Roma y el de Aviñón, como herejes, y eligieron a un tercer papa, Alejandro V. ¿El resultado? Ahora la Iglesia tenía 3 papas simultáneos, 3 cortes pontificias, 3 sistemas de gobierno eclesiástico y 0 autoridad moral. Un absurdo total. Los 3 se excomulgaban entre sí. Cada misa podía ser inválida según a quien siguieras, y la fe del pueblo estaba completamente fracturada. El desenlace: Concilio de Constanza, 1414 a 1418. Finalmente, en 1414 se convocó el Concilio de Constanza, bajo el impulso del emperador Segismundo del Sacro Imperio. Allí ocurrió un acto inédito. El Papa de Pisa, Juan XXIII, huyó disfrazado de monje. El Papa de Aviñón, Benedicto XIII, se negó a renunciar y fue excomulgado. El Papa romano, Gregorio XII, fue el único que renunció voluntariamente por el bien de la unidad. El concilio logró lo imposible: destituir a todos y elegir a un nuevo Papa único, Martín V, restaurando la unidad de la Iglesia en 1417. ¿Por qué fue tan grave este cisma? Porque dejó cicatrices profundas. La autoridad moral de los papas quedó por los suelos. Se aceleraron movimientos reformistas como el de Jan Hus, que sería ejecutado, y más adelante el de Martín Lutero, que culminaría en la Reforma Protestante. Y muchos fieles perdieron por completo la confianza en que la Iglesia representara algo divino. Y aquí es donde entra uno de los personajes más carismáticos, controvertidos y fascinantes de toda esta historia. Nacido en Aragón, el Papa Luna fue un hombre culto, tenaz y decidido. Cuando el Concilio de Constanza trató de acabar con el cisma, él se negó rotundamente a abdicar, convencido de ser el único papa legítimo. Mientras Roma y el resto de Europa lo abandonaban, él se atrincheró en el castillo de Peñíscola, en la actual Comunidad Valenciana. Allí vivió sus últimos años rodeado de un pequeño círculo de fieles, proclamándose papa hasta el final de sus días. El Papa Luna murió en 1423.
sin renunciar jamás. Dejó escrito: nunca he sido hereje, nunca he sido antipapa, solo he sido fiel a mi conciencia. Su figura quedó para la historia como símbolo de obstinación, pero también de coherencia. Algunos lo vieron como un loco aferrado al poder, otros como un hombre de principios inquebrantables frente al juego político de la Iglesia. Hemos recorrido siglos donde el trono de San Pedro fue mucho más que un símbolo espiritual. Fue un campo de batalla entre ambición, fe y corrupción. Desde oscuros sobornos y papas desenterrados para ser juzgados, hasta cónclaves divididos y pontífices atrapados entre castillos y conciencias. Esta es la historia del papado, cuando lo divino se mezcla con lo profundamente humano. Si este viaje por los claroscuros del poder te ha hecho pensar, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal no solo contamos historia, la desnudamos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio, donde el pasado vuelve a respirar.